Volvemos una vez más, segunda edición del debate en Mírame Televisión Fuerteventura, como ya les anunciábamos la pasada semana, en un plató que ha cumplido con las medidas de seguridad y con todos sus invitados con mascarilla, con gel y con las medidas que establece actualmente la ley. Una ley que esta semana también se ha puesto en entredicho con la vuelta al cole en educación de Canarias. Alrededor de 160.000 escolares volvían a las aulas el pasado martes. Al día siguiente lo hacían los de bachillerato y también los institutos. Unas medidas que han estado en entredicho no solamente por los docentes, sino también por las federaciones de madres y padres. Incluso algunos centros de Fuerteventura se han negado a abrir sus puertas. Unas medidas que en paralelo el Cabildo invitaba también a la ciudadanía, en este caso a Manuela Armas, a la consejera de Educación, a volver a realizar las pruebas PCR. Hoy con nosotros, como siempre, 5 representantes de 5 fuerzas políticas diferentes. María Jesús de la Cruz, del Partido Socialista, además consejera de Educación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Jiménez, de Podemos Fuerteventura y además docente. Buenas tardes. Buenas tardes, Sánchez. Andrés Sánchez. Hanna González, de Coalición Canaria, parlamentaria, diputada. Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tomás Torres, de Tuinegi, además de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Hola. Muy buenas, bienvenido. Y Jessica de León, del Partido Popular. Buenas tardes. Si les parece, antes que nada, recogemos los testimonios de los colegios a pie de puerta en el mismo día. Opiniones dispares entre padres y alumnos entusiasmados por volver a encontrarse después de 6 meses con sus amigos. Pues nada, la vuelta al cole un poquito nervioso por la situación, pero la verdad que bien, porque los niños tienen que ir al cole. Con su precaución y sus mascaritas, que no se lo quiten ni se lo estén cambiando, pero por lo demás, yo contento. Pues que yo veo la vuelta al cole, que me aburro en casa y todo encerrada y al menos tomo algo de aire fresco aquí, ¿no? Como todos los padres estamos un poco asustaditos por el problema que hay con el COVID. No sabemos si los profesores también se empiezan a quejar, ver que la realidad es otra y creo que no cumplen 100% o no pueden garantizar 100% la garantía que no se puede contagiar ni un niño. Entonces, hasta en Península ya vemos que hay 120 colegios ya cerrados o con tema de COVID. Entonces todos estamos con lo mismo, con el problema ese y con el miedo ese que puede traerlo para casa, hay padres con enfermedades, abuelos y todo eso, asustaditos. Al final yo creo que sí, los niños quieren venir también y no podemos tenerlos con ese miedo y demás, y yo creo que tenemos que volver a la normalidad, sobre todo por ellos. Pero yo creo que bastante bien, el cole lo tiene bastante organizado y esperemos que sigamos así. Los niños son más inteligentes y aprenden más rápido que nosotros la nueva realidad que tenemos y yo creo que va a ir todo muy bien, seguro. Yo confío en que estaban como locos, yo creo que todos, en entrar al colegio y en verse. Ellos saben que no se pueden tocar ni nada y ellos lo llevan bien. A pesar de eso, sí, todos quieren venir y reunirse con sus amigos, el profe, y pasarlo un poco, también salir un poco de la rutina, que llevan mucho tiempo en casa sin ver a sus amigos y es así. A lo mejor también nosotros estamos con más miedo o tenemos más miedo del que hay, pero yo creo que es que no podemos tampoco encerrarnos en casa, ¿no? Y si nosotros vamos a trabajar, ellos también tienen que tener una rutina y bueno, vamos a ver lo que pasa. Pues como decíamos, disparidad en las opiniones, temor, precaución e incertidumbre. María Jesús de la Cruz, esta semana, como decíamos, Blas Acosta ha vuelto a invitar a la consejera a realizar las pruebas PCR a los docentes. ¿Por qué no se han hecho antes? Las pruebas PCR, sí, es verdad que desde el Cabildo se ofrecieron, nos ofrecimos para hacerlas, pero bueno, toca a la Consejería de Educación y a su vez de Sanidad a dar autorización para poder hacerlas. De todas formas, pues de todos es conocido que el hacer las pruebas era más que nada por dar seguridad o mayor seguridad a la hora pues de acceder ese profesorado y alumnado al comienzo del curso escolar. Pero pues por ahora no se han hecho, eso no quita que, como ya dijo la consejera, se hagan cuando se considere a grupos concretos y a profesorado concreto. De todas maneras, un poco también al hilo de lo que comentaba del profesorado, yo así me gustaría pues recalcar que es verdad, hay profesorado que solicitó el que se aplazara el curso, pero es un porcentaje mínimo. No creo que representen a la totalidad del profesorado y por tanto no creo que ese colectivo se merezca
pues que se le englobe en una cuestión que no es así, porque de hecho, pues hablando con la mayoría del profesorado, querían regresar y querían dar pues toda la normalidad posible a este comienzo de curso escolar. De hecho, pues precisamente con este comienzo se ha visto cómo estaba patente esas ganas y esas necesidades también de las familias que en algunas puertas de los centros pues felicitaban y aplaudían pues esa apertura y ese trabajo que se ha hecho por parte de los equipos directivos, que no han dejado de trabajar y de poner a punto los centros, como del profesorado, que ha hecho labores propias y labores ajenas. Y por tanto yo lo que tengo que decir en primer lugar es muchas gracias, gracias a las familias, gracias al profesorado y gracias a los equipos directivos, porque creo que el esfuerzo que ellos han hecho pues ha hecho posible que la mayoría de los centros, porque es verdad, hay algunos centros que han solicitado un aplazamiento pues hasta la semana que viene. Yo espero que el miércoles ya todos estén abiertos, por lo menos aquí en la isla de Fuerteventura, pero la gran mayoría de los centros han abierto y eso ha sido aplaudido por la gran mayoría de la comunidad educativa. ¿Son 4 los centros que han pedido ese aplazamiento? Son 6 los que han pedido un aplazamiento. Bueno, por suerte tenemos además de a un representante de un partido político, una persona que está dentro de las aulas. Me imagino que ustedes también tendrán su propia versión. Contradiciendo un poco a lo que dice la consejera, ayer se firmaba un manifiesto por parte de todos los docentes de Canarias, a los que se sumaba explícitamente Fuerteventura con el aplazamiento de las aulas. Pero es que no son todos los docentes, son 200 de 20.000, o vete tú a saber. Es que no es justo que metamos a todos los docentes en un manifiesto que firman, pues no sé, si un 1%, un 2%, el porcentaje que es del colectivo. Lo que creo que de todas formas, que es una cosa que no está en contradicción con lo que está hablando la consejera, que la escuela en sentido amplio, lo que es el colegio, el instituto, la escuela no se ha cerrado. Lo que se han cerrado son los edificios, pero que los profesores hemos estado trabajando con la familia, con los niños, hasta final de curso y durante el verano. Entonces, eso es una situación. Entonces, lo digo porque, de alguna forma, cuando el profesorado nos hemos vuelto a incorporar a los centros físicamente, en su mayoría, los equipos directivos han trabajado durante el verano, pero nosotros sí que es verdad que hemos estado más retirados de los centros, hemos retomado una forma de trabajo diferente, pero no hemos dejado de trabajar. Y la preocupación del profesorado en distintas formas no es el recuperar el trabajo, porque nunca lo dejamos, sino la manera de hacer ese trabajo. Entonces hay que agradecer algunas medidas importantes que ha tomado la Consejería de Educación. Estamos en una comunidad donde se ha permitido desdoble en secundaria, no en primaria. Hay otras comunidades que entran con 25, 27, 30, 33 niños en la misma clase. Aquí se ha permitido un cierto desdoble. Tal vez no sería el ideal que uno siempre se aspira, pero es verdad que bueno, se ha permitido. Y esperamos que eso se haga, el nombramiento de todo el profesorado necesario se haga con la velocidad necesaria, ¿no? Entonces hay cosas que se han hecho bien, pero es verdad que el profesorado también hemos estado, y los equipos directivos han estado un poco angustiados por el tiempo que se echaba encima, y ya de por sí el trabajo de un centro educativo es muy complicado, y a eso se ha añadido la incertidumbre de no saber. No, hasta último momento hemos tenido instrucciones, hasta la semana pasada hemos tenido instrucciones nuevas. Entonces ahí ha habido algunas cosas que creo que se podían haber hecho un poco más con más antelación. Entonces hay cosas que se han trabajado muy bien. Desde luego el profesorado, yo creo que en su inmensa mayoría, claro que estamos en nuestro trabajo y lo queremos hacer, pero queremos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, tanto los manifiestos de los que pidan aplazamiento, ¿no? Pues hay que verlo, yo creo que en esa medida, en la medida de decir, vamos a tener unas condiciones laborales en las que podamos trabajar bien. Desde luego. Yo soy un trabajador, yo quiero que también estar en mi trabajo seguro y no sé ni enfermar a los demás. Sobre todo por la responsabilidad que tiene ahora mismo el equipo directivo en cada uno de los centros, ¿no? Ahora, ¿se ha llegado tarde a este protocolo, como está apuntando Andrés en este caso? Sí, yo creo que se ha llegado tarde y mal, porque la sensación que hay es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha perdido un tiempo maravilloso, porque es verdad que en marzo, cuando aparece la pandemia, oye, son unas circunstancias adversas, son difíciles, tenemos que reponernos en ese mismo momento y, bueno, cabe de que hicieron lo que
lo que se pudo, pero ahora no. Ahora llevamos ya meses y la sensación es de que sí, que los equipos directivos y el personal docente ha estado ahí partiéndose el lomo, haciendo funciones que no le correspondían, y la Consejería de Educación, la pregunta es que ¿dónde ha estado? Porque las instrucciones vienen a finales de agosto, nos anuncian unas medidas que luego no terminan de llegar, anuncian unas contrataciones de profesor docente que vinieron a llegar la semana pasada, pero todavía no se ha cubierto las bajas del personal docente. Bueno, la consejera del Cabildo dice que son solo algunos profesores y algunos docentes, pero ellos se organizan, ¿no? Y la plataforma de educación de Fuerteventura solicitó mediante carta a la consejera, no solo de Fuerteventura, también de otras islas, de Tenerife, de Lanzarote, de La Palma y de Gran Canaria, que se aplazara el inicio de curso para que fuera un inicio de curso seguro. También hay una carta del personal docente de los equipos directivos de primaria que solicitan un retraso del inicio de curso de una semana para poder iniciar el curso con las medidas necesarias, con seguridad. Claro que el personal docente quiere iniciar las clases. Yo creo que son los que más, junto con los niños que tienen la ganas de ir, los que más quieren empezar y retomar el curso, porque saben lo que nos estamos jugando con el inicio de curso, pero no de estas maneras. Yo creo que no hay que faltar a la verdad y hacer demagogia, porque protocolos se sacaron a finales de julio, no a finales de agosto. El protocolo COVID se sacó a finales de julio. Durante el mes de agosto se han hecho diferentes subcomisiones y se han reunido y han trabajado y se han sacado instrucciones. Y en cuanto a la contratación, ustedes saben que los profesores y profesoras tenemos unos derechos, y digo tenemos porque me considero también dentro del colectivo, donde se van haciendo los nombramientos dependiendo de esos derechos. Y, por ejemplo, se han ido haciendo de forma escalonada. Y no es verdad que hay algunas bajas que no se han cubierto, pero es por ese motivo, porque hay una serie de derechos que tú tienes que dar primero a las sustituciones de curso completo y después vas a las bajas. O sea que son cosas que han sucedido en cursos pasados y que no creo que sea justo que se haga demagogia con ese tema. Bueno, pero al margen de que yo pueda estar de acuerdo que se pueda acelerar determinados procedimientos, pero no es justo que se diga que no se ha hecho nada cuando en el mes de agosto en los centros, los ayuntamientos se han partido el lomo, los concejales, para estar ahí a pie de obra de los centros educativos y se han arreglado los centros. Y no es justo que se menosprecie ese trabajo que se hizo en el verano por parte de los equipos directivos, por parte de los ayuntamientos, por parte del Gobierno de Canarias y por parte de otras administraciones. Es que es verdad que los compañeros no han intervenido, pero es que una cosa sobre el personal. Yo parto de dos situaciones. En educación tenemos un retraso histórico, en el sentido de que tenemos recortes realizados por los diferentes gobiernos canarios a lo largo de la historia y también por el gobierno central. Fundamentalmente los gobiernos conservadores son los que han recortado más, pero vamos, ha habido muchos tipos de recortes. Partimos de que la situación de que los centros están infradotados de personal, obviamente, eso lo voy a defender yo, ya que los diferentes gobiernos pasados. Yo creo que el gobierno actual está intentando ponerse las pilas. Pero es verdad que la colocación de personal ha sido tarde. Yo, en 7 años que estoy trabajando en Fuerteventura, es el año que yo recuerdo que se ha colocado el personal más tarde, en 7 cursos escolares. Eso es simplemente una anécdota, pero que es verdad que se ha hecho más tarde que otros cursos. Lo importante es que los profesores estemos trabajando. Desde el primer día de septiembre estamos trabajando. Se ha nombrado profesorado el día 10 de septiembre. Hay profesorado que falta en los centros y falta profesorado de plantilla estable. Entonces no pasa nada, eso hay que hacerlo. Pero que esa crítica hay que cogerla, hay que asumirla y decir tenemos que mejorarlo. Pero que partimos de que los gobiernos anteriores no han invertido en educación, incluso han recortado. Entonces la situación en la educación nos pasa, hablaba yo con un compañero, es que estamos al 120% siempre, porque estamos mal desde hace décadas. Y ahora resulta que llega un gobierno nuevo, se le exigen, vamos a ver, ¿quién ha recortado? En España, ¿quién ha recortado? En la Comunidad Canaria, ¿quién ha recortado? ¿Quién ha invertido en educación? Y bueno, ahora están gobernando. Falta mucho dinero. Ahora están gobernando, ahora tienen la posibilidad de hacer Claro. Seguimos y vamos a dar la posibilidad. En el año 2020 incumplen la ley de educación canaria que destina el 5% del PIB y creo recordar que su partido levantó la mano a favor de esos presupuestos que recortaban en la educación. Creo recordar. Pero bueno, yo creo que al inicio de curso escolar hay que darle un mensaje de ánimo a los padres, a las madres, a los docentes, tanto a los que han firmado el manifiesto como a los que no, porque los que han firmado el manifiesto
no es que no quieran empezar el curso, es que la administración ha respondido tarde y mal a las peticiones que hacían desde los colegios. Y yo pongo el ejemplo de siempre, el ámbito competencial es tal barullo de burocracia y competencias que al final la administración es lenta dando la respuesta. El gobierno de Canarias saca un protocolo en julio, pero dimite la consejera. Hay que recordar que tenemos consejera nueva, dimite todo el equipo directivo y se forma un caos en la consejería, que entiendo que eso también retrasa todo lo que viene después. El nombramiento del profesorado, por cierto, nombramiento del profesorado COVID hasta 22 de diciembre, profesores que van a ser tutores, es decir, los señores que pregonan que quieren reformar que quieren derogar la reforma laboral usan la precarización laboral para contratar a unos profesores hasta el 22 de diciembre cuando se sabe que esos grupos van a estar hasta final de curso. Por tanto, por ahí también hay otra vía, máxime cuando no se han ni siquiera cubierto las bajas, muchos centros que aún no han cubierto las bajas. Por tanto, yo creo que luego están los ayuntamientos que llevan desde el mes de marzo con los colegios cerrados, que no vale la excusa de que en el mes de marzo pues todas las contrataciones estaban paradas porque había los servicios esenciales activos y los colegios están dentro de contratos que les pagamos a empresas que fueron declaradas servicio esencial porque eran limpieza y desinfección, que tuvieron que estar desde marzo dentro de los centros o al menos en las inmediaciones preparando esos centros para septiembre. Por tanto, yo creo que hay un retraso de un cúmulo de cuestiones que por la mera burocracia de la administración, y luego aparte están los equipos docentes, que luego ya profundizaremos, supongo, que en la figura del... De hecho, hablando de los servicios de limpieza, Eduardo Tarquis, concejal de Educación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, decía que solamente permitía un 10% más la ampliación, que se traduce en una única trabajadora o trabajador de limpieza más en un centro, que no va a dar abasto, lógicamente. Me imagino que a ustedes les pasará similar. En ese momento también participaba el director del Vigán, un centro que tiene alrededor de 1000 personas, entre alumnos y profesores, y que ha decidido no apostar por el turno de tarde. Parece que el transporte también, y en esto María Jesús también la invito a que participe, tiene mucho que ver en esas coordenadas a la hora de que un centro elija o no por las poblaciones diseminadas o por el coste. 170.000 euros puede llegar a suponer. Bueno, yo para retomar el tema al principio, yo lo que este debate está abierto para buscar una alternativa a lo que tenemos, porque realmente lo del COVID nos ha cogido a todos un poco extraños, a todos, en el sentido de que no sabemos lo que va a ocurrir mañana con el tema del COVID. Ya lo han dicho todos, más o menos todos hemos hablado lo mismo del problema que ha ocurrido. Yo pienso que, como dijo Jessica, que uno de los problemas que ha tenido el gobierno ha sido posiblemente por la expulsión de la consejera y la nueva consejera, que tuvo que retomar el tema desde el principio e informarle todo lo que había. Pero yo digo también que a la consejera de Cabildo que se tome este debate como un tema de una crítica constructiva a buscar soluciones, porque al final y al cabo estos debates abiertos es para eso, ¿no? El tema, yo considero que hubo un poco de precipitación a la hora de abrir los colegios. Yo creo que por aguantar una semana más podíamos haber solucionado, yo creo que podían abrirse todos juntos. Porque ahora mismo hay colegios, no tantos, es verdad, que se han retrasado a la hora por falta de docentes, falta de material, etcétera, etcétera. Con respecto a los institutos, pues es lo que hay. Entonces, es lo que el otro día estaba escuchando al compañero Pedro Armas con el tema de las guaguas. Es verdad que si se hacen turnos de tarde va a haber un colapso. ¿Quién va a cubrir ese servicio? Porque el servicio de guagua para institutos no lo cubre la consejería, el propio ayuntamiento pone servicio. Ahora mismo los institutos que están en Gran Trajar, vienen mucha gente de Pájara, alrededores, que viene por el servicio que le pone Pájara, porque Tuines en sí no tiene guagua. No sé qué va a pasar con eso, yo creo que al final se va a quedar en turno de mañana con respecto a eso. Sí, parece que sí. Porque a ver quién cubre el servicio, porque al final aquí los propios ayuntamientos estamos asumiendo unas competencias que algunas veces se nos van de las manos, porque es verdad que yo lo que he hecho menos aquí es que ha habido mucho protocolo, que es verdad que hay que cumplirlo, pero financiación económica ninguna. Entonces hay ayuntamientos que pueden cubrir esa necesidad. Yo hablo por la parte de lo que es Tuineje,
que hemos tenido que hacer ahí una pericia, buscar dinero por donde sea para poder cubrir esos servicios que nos dice el protocolo. Y a nosotros, sinceramente, una parte que echamos de menos, ya iremos avanzando en lo que es el debate, es financiación económica. No la hemos visto, espero que venga, porque ahora mismo lo estamos cubriendo los propios ayuntamientos. No lo echa de menos solamente tu INEGE, lo está echando de menos todos los ayuntamientos, a esa falta de comunicación que también echaban de menos, María Jesús, en general los concejales de educación, también echaban de menos la partida que había prometido la Consejería del Gobierno. Vamos a ver, no sé si es que yo tengo la información en cuanto al tema del transporte. La reunión que tuvimos con los concejales de toda la isla, o sea que yo me reuní con los concejales de toda la isla, ya habían ayuntamientos como es el de La Oliva que lo tiene previsto, el de Pájara que lo tenía previsto, Antigua el lunes empieza, incluido el bachillerato de por la tarde. Es verdad que hay a lo mejor centros, como son los de aquí de Puerto del Rosario, que todavía no se tienen exactamente los datos reales porque es alumnado que muchos antes no pedían ni transporte porque la realidad ha cambiado. Antes era en horario de mañana y ahora es en horario de tarde. Por tanto, se tendrá que ver los perfiles de esas familias y buscar una solución. Nadie se va a quedar desamparado y no va a poder acceder al centro educativo en esta isla. Se ha cambiado los horarios de bachillerato precisamente porque se había previsto hasta las 9 de la noche y consideramos que las 9 de la noche era tarde para que el alumnado de 16, 17 años, porque hay casos que pueden coger la línea regular, aunque nos parezca, y antes también lo hacían, o sea que no es nuevo con el COVID, antes también lo hacían, pues se puede utilizar el transporte regular. Que no es así, pues se buscará una fórmula para ese alumnado pueda tener el transporte hasta su centro. Yo creo que esta situación nadie tiene la varita mágica y bueno, yo estoy aquí por el Partido Socialista y estoy convencida que ninguna organización política lo hubiese hecho pues mejor. Estoy convencida de eso y ojalá nos hubiesen venido durante el mes de agosto pues todas las propuestas. De hecho, pues en el Cabildo hemos tenido alguna reunión de otras opciones políticas porque todas las aportaciones, por supuesto que vengan, bienvenidas son. Lo único que hay que hacer es caminar y yo creo que se ha caminado y se han contratado profesores. Aquí en la isla pues casi 200 profesores solamente por el tema COVID, que podemos estar de acuerdo si ese contrato se debería haber hecho ya hasta junio, pero el profesorado va a estar hasta junio. No sé si se va a modificar esa cuestión. Pero bueno, los interinos, y por desgracia es así, no es el primer caso que se les hace el contrato hasta Navidad. Bueno, yo estuve así. Y después me volvieron a contratar después de Reyes. A mí me pasó, o sea, y no había COVID tampoco. O sea, que tampoco es nada nuevo. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que se reciben todas las aportaciones? Por supuesto. Ahora lo que yo no puedo permitir es como que se dé ese mensaje que no se ha hecho nada y no dar ese mensaje que necesitan las familias de seguridad. Y te voy a poner un ejemplo. Habían profesores que se fueron fuera en verano y que no tenían conocimiento de lo que habían hecho los equipos directivos en su centro y que en agosto, la última semana, estaban un poco preocupados. Cuando ellos llegaron al centro, el 1 de septiembre, no se imaginaban el trabajo que se había hecho. Y hasta que no lo vieron, pues no pudieron decir, respiro más tranquilo. Pues lo mismo le va a pasar al alumnado. Y de hecho, los que ya han ido al centro, los profesores dicen, pero es que si se portan mejor de lo que nosotros pensábamos, o sea que también deberíamos de tener un poquito de fe y dar un poquito de confianza, tanto al profesorado, que tienen mi confianza absoluta y por supuesto yo he visto cómo han hecho durante esta semana, pues eso, han estado moviendo muebles, limpiando aulas y haciendo un trabajo que nadie se lo imagina, sino el que está allí dentro del centro y también pues dar esa confianza a las familias. Esta mañana, pues cuando yo veía al padre caminando a llevar a su niño al colegio, pues claro que me alegraba porque las familias también están haciendo un esfuerzo y a lo mejor antes lo llevaba en su coche y vivía a 700 metros, yo qué sé, a poca distancia del centro, ahora van caminando, o sea que todos tenemos que hacer cambios en nuestra vida, todos lo hemos hecho, desde el 14 de marzo mi vida cambió y la de ustedes también, ahora pues con el tema educativo también cambia dentro de lo que es el centro, ahora nada va a ser igual dentro del centro, los recreos obviamente, y a mí me da mucha pena, los recreos no van a ser igual, pero yo quiero pensar y confío en los compañeros que seguramente investigaremos, buscaremos la forma de que los niños se diviertan en estos recreos también. ¿Sabes? Que no van a ser iguales que los de antes. Las clases
obviamente las clases no van a ser igual. Yo era una que cuando estaba dando clases, pues lo más que me gustaba era que los chicos compartieran, que trabajaran en equipo. Era así, el trabajo antes era así, ahora va a ser diferente. Pero es que eso nos ha pasado en el resto de nuestras vidas. Lo que no podemos hacer es lanzar el mensaje a nuestros hijos y al alumnado de que, bueno, pues puedes ir al centro comercial, pero no puedes ir a estudiar, mi niño. Puedes ir a la playa, pero no puedes ir a estudiar. Y es verdad que seguimos conectados con ellos a través de un ordenador o una tablet. Ahora, yo sí les digo que no me gustaría volver a eso. Porque muchas familias llamaban llorando porque no podían atender a sus hijos. Y yo no quiero volver a esa educación, yo quiero volver a la educación presencial. Vamos a hablar un poco de las consecuencias. Un momentito, Andrés, que estaba Jessica, que había perdido la palabra. Y volvemos. Yo que creo que para veces en algunos discursos ponemos en duda la labor del profesorado y nada más alejado de la realidad. Es decir, yo creo que nadie de los que está aquí, ninguno, ni el que es docente ni el que no lo es, en mi caso, estamos cuestionando que el profesorado va a poner todo de su parte y que las familias van a poner todo de su parte. Y es más, que los más concienciados son los niños. Sí. Los niños se saben de memoria los protocolos, aprenden antes que nosotros y son muchísimo más fáciles de educar que un adulto que cree que lo sabe todo. Eso para empezar. Pero lo que estamos poniendo es en valor cómo ha iniciado este curso escolar y no estamos echando la carga sobre el docente, estamos echando la carga sobre la administración. ¿Pero tú crees que retrasar una semana el curso a toda Canarias hubiese solucionado algo? No, pero quizás yo he visto 10 reuniones en el Cabildo con alcaldes y alcaldesas que quizás esto se hubiese solucionado en agosto cuando los alcaldes y alcaldesas vieran o pusieran en conocimiento del presidente que hay ayuntamientos como Tuineje, estoy segura de que Betancuria y alguno que no tenga tantos recursos, en julio hicimos como aquellos reuniones. que soportan una zona industrial que el IBI les genera mucho ingreso, que no pueden hacer frente al curso escolar con todas las garantías de limpieza, el sobrecoste de mascarilla, que recae y es competencia de los ayuntamientos. Por tanto, yo vuelvo a poner e incidir en lo que dicen los ayuntamientos. El ámbito competencial lo tenemos definido. Ahora, si hay una administración que continuamente sale en los medios diciendo que va a colaborar con los ayuntamientos y se reúnen cada semana quitándole tiempo a los alcaldes y ahora resulta que llega el momento de poner en marcha un curso escolar, pues mi pregunta como ciudadana es qué han estado haciendo durante 3 meses. Mi pregunta. Ya. Pero bueno, yo decía que reuniones se dieron en julio. No, si el problema es eso. Ahora volvemos y así puede recoger todas las reclamaciones. En el Parlamento no nos es ajena la necesidad de los ayuntamientos y en la comisión de la semana pasada se llevó una proposición no de ley para hacer unas partidas específicas a los ayuntamientos y los partidos que apoyan al gobierno votaron en contra. Entonces piden medios, pero se ve que el gobierno no se los da. El problema del transporte no es nuevo, En el curso pasado llevé una pregunta en el Parlamento a la consejera porque había alumnado de bachillerato, que es enseñanza no obligatoria, que no tenía cómo ir al Instituto Vigán. Entonces no es un problema nuevo, no es un problema que se venga a improvisar. El turno de tarde está bien porque se desdobla, porque cumplimos con los protocolos de 1,5 metros y de alumnado de bajada de ratios en secundaria, pero tenemos ese problema, que hay mucha parte del alumnado que no tiene transporte para ir al instituto y tampoco tienen posibilidad de que sus padres vayan. De hecho, hemos visto cómo en el sur, en la anterior legislatura, se llegó a medir el tiempo que tardaba un alumno desde Morrojable hasta llegar a Garantarajal y muchas veces superaba las 4 horas de ida, más las 4 de vuelta. Terminamos este bloque con Andrés. Sí, yo por una parte quería dar la bienvenida al PP a la derogación de la reforma laboral, me alegro que lo haya mencionado, digamos el partido responsable del desastre que supuso la gestión de la anterior crisis que tuvimos en España. Entonces yo agradezco que se preocupe por la precariedad, bienvenida al grupo de los que luchamos por evitar la precariedad y también creo que de alguna forma también tenemos que recordar que la legislación aprobada por Montoro impide a los ayuntamientos el gasto de superávit que tienen. Entonces, ahora el Partido Popular está hablando mucho sobre esa deplorable ley que aprobaron ellos cuando estaban en el gobierno y que impide, y que es verdad que tendríamos que luchar más para que se derogara cuanto antes, y con eso ya habrás podido hablar con Eduardo, que está con el tema muy preocupado y tal. Entonces yo me alegro que el PP esté por derogar todas las nefastas leyes que el gobierno central anterior aprobó. Parece que entonces, se me alegra mucho. Y luego, por otra parte, que siempre se ha podido gastar. Y por otra parte, también quería pues un poco recordar
lo que mencionaba antes, es que partimos de unas deficiencias muy grandes, muy grandes. Los profesores estamos todos deseando dar clases. Yo soy profesor porque yo soy ingeniero técnico industrial de estudios. Si yo soy profesor es porque yo quiero trabajar con mis alumnos y quiero que ellos sean ciudadanos libres en el futuro y que tengan una forma de desenvolverse. Eso está claro. Todos los profesores, cuando digo profesores, todos los docentes, todos los maestros, las maestras, todos queremos eso. El tema está en que nuestra infraestructura tiene un lastre histórico. Yo es que no puedo dejar de hablar de eso, porque es que yo estoy trabajando en el Instituto Santo Tomás de Aquino, no es por hacerlo, es en el que llevo ya 3 años, en el que estoy muy contento de empezar este 4º curso y lo he pedido yo expresamente. Y estoy muy contento con el equipo que estamos allí trabajando y haciendo. Pero eso no tiene nada que ver con que la infraestructura son mejorables, muy mejorables. Entonces llega una situación de emergencia y vuelvo a insistir, y ahora reducimos las ratios, pero es que es difícil ventilar las clases, es difícil separar a los niños, es difícil desplazar a los niños por los pasillos. ¿Por qué? Porque hemos tenido décadas de gobiernos en Canarias y en España que no han hecho nada para mejorar la educación, que es la inversión que más rentabilidad tiene. Gastar dinero en educación es lo que más rentabilidad tiene. Ni el turismo, ni ningún tipo de industria da más beneficio a largo plazo que la educación. Y mientras eso no lo tengan presente en todos los días, todos los gobiernos que hay, vamos a tener muy problemas. Yo quiero creer que los gobiernos actuales en Canarias y en Madrid lo tienen presente, pero hay que seguir empujándole para que no se les olvide. Ha pasado un año, solamente digo eso. Hacemos una pausa, volvemos inmediatamente.